yo veía que, evidentemente, en clínicas, si yo tenía 8 pacientes, 6 era por dolor de espalda, dolor lumbar. Y luego, claro, cuando ves los estudios, te das cuenta que el dolor lumbar es la causa más importante de discapacidad del mundo, a nivel mundial, y que al menos el 90% de las personas vamos a padecer un episodio de dolor lumbar una vez en nuestra vida. Es una estadística bestial. Y además, te digo otra estadística si quieres, el 20% de la población, entre un 20 y un 30, sufre dolor crónico. Y Natalia, porque has hablado de dolor crónico, pero ¿todo es dolor crónico o hay otro tipo de dolor? Es decir, crónico es cuando siempre tienes permanentemente, supongo, no sé hasta cuántos meses debes tener ese dolor para considerarse crónico, pero si no es crónico, entiendo que tienes dolor lumbar y el tratamiento es distinto. ¿O cómo va? ¿Cómo se definen? Vale, aquí realmente entre lo crónico y lo agudo, que sería el otro tipo de dolor, tal vez eso, agudo, más al momento, por así decirlo, lo único que se diferencia es el tiempo de duración. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, me hago un esguince de tobillo, voy a tener probablemente un dolor agudo, ¿de acuerdo? Entonces, en cambio, si yo tengo dolor en la espalda o en las cervicales de manera más o menos diaria, en mayor o menor intensidad durante más de 3 meses, se le considera que es crónico. Ahora bien, yo tampoco estoy tan de acuerdo con esta definición, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay lesiones que cuando están curándose, porque luego hablaremos también de esto, pero el propio cuerpo humano tiene una capacidad de curación bestial. Y eso muchas veces lo intentamos como negar, obviar, y es así. Cada lesión sigue un curso natural. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todas van a ir mejorando de manera, pues eso, que el cuerpo va a hacer su trabajo. Entonces, hay lesiones del cuerpo que van a recuperar mucho más rápido que otras. Por ejemplo, una lesión en el disco intervertebral, que digamos que es lo que hay entre medio de las vértebras, el disco, eso puede llegar a tardar 8 meses en curarse una lesión. Claro, ¿eso qué se lo considera? ¿Dolor crónico o dolor agudo? Claro, entonces, yo la clasificación crónico y agudo no me gusta usarla mucho porque también hay una cosa muy importante en esto, Clara, y es que cuando tú a una persona le dices crónico, ¿tú qué te imaginas? Pues algo persistente, de que hace meses, años que llevas eso contigo. Y parece que lo tendrás toda la vida. ¿Entiendes? Entonces, la manera en cómo le expresas a la persona ese dolor es muy diferente. Entonces, hay que vigilar con eso. Por eso, la diferencia principal te diría que es esa. Y, por supuesto, la clínica que presentará o los síntomas que presentará una persona con dolor crónico o con dolor agudo va a ser muy distinta. ¿Vale? Una persona con dolor agudo, pues te puedo decir, el típico enganchón, por ejemplo, cuando te quedas enganchado, clavado, cuando coges algo del suelo y te quedas ahí súper clavado durante un par de días, ese es un dolor agudo. Pero dolor crónico es la típica molestia que siempre tienes, que unos días tienes más, menos, ¿vale? Sería un poco así para diferenciar los dos. Y antes has hablado del tema de los hábitos. ¿Qué hábitos suelen tener las personas que padecen dolor lumbar? A ver, hay que entender que es un tema importante, ¿vale? Aquí hay un poco de miga, ¿vale? No hay unos hábitos como tal que porque tengas esos hábitos vas a tener dolor. Simplemente puede haber más predisposición. Por ejemplo, hay estudios que no se ha demostrado que el sedentarismo predisponga a tener dolor lumbar. Pero tú, ¿qué te imaginas? Si una persona sedentaria no se mueve, no hace ejercicio, come mal, etcétera, ¿tú cómo crees que va a ser su salud en general? Peor. Mala. Por tanto, va a haber más predisposición a ser más sensible a la hora de tener dolor, por ejemplo, o a que al mínimo esfuerzo que quiera hacer, su lumbar se va a resentir más. Entonces, no hay unos hábitos como tal, pero sí que es verdad que hay hábitos que pueden predisponer a ello. Por ejemplo, el sedentarismo puede ser uno de ellos. La mala calidad de sueño también, ¿vale? El sueño, pues bueno, al final es un momento que tenemos que hacer todo ser humano para recuperarnos. Entonces también es un factor importante. El abuso también de medicamentos, ¿vale?
También tenemos hábitos como, por ejemplo, la falta de actividad física. Sí, un poco eso, el ser una persona pasiva, sedentaria, el tabaquismo es un hábito que influye muchísimo, muchísimo en la calidad del disco. O sea, date cuenta que se han hecho estudios que una persona que fuma, su calidad del disco es peor que la de una persona que levanta peso. Y cómo se ha demonizado el movimiento del peso, de hacer peso muerto, el levantar las cajas y demás. Pues hay estudios que demuestran que la calidad del disco es peor en personas que fuman e incluso en personas sedentarias también. Una persona que no se mueva, que no impacte, que no cargue peso ni nada, que simplemente trabaje sentado, se levante del trabajo, se va al coche, se va a casa, se va al sofá, esa persona es sedentaria. Pues esa persona tiene una calidad del disco mucho peor que la persona que corre. Esto que dices es súper interesante porque yo estoy pensando en yo misma. O sea, cuando estoy trabajando, y quizá seguramente muchas de las personas que nos están escuchando pensarán lo mismo. Yo trabajo 7-8 horas al día sentada. Uh-huh. Así tanta gente. O sea, me levanto, voy al gimnasio y este ha sido el deporte de mi día. Es verdad que últimamente estoy intentando implementar pues andar más, aparte de ir al gimnasio, ¿no? Uh-huh. Pero el tiempo es el que es. O sea... Ahí es el problema. Entonces, según lo que has dicho, ostras, es que cualquiera de nosotros y nosotras pues podría estar en una situación así porque no nos movemos, estamos sentados todo el día. Ahí está el problema, que a la falta de movimiento pues te quita salud, no hay más. Entonces los estilos de vida a día de hoy pues promueven esa pérdida de salud.